El título de la charla de esta mañana es Valor. Y esta expresión tiene mucho que ver con lo valioso, o sea, la palabra valioso deriva de valor, y algo valioso es algo que vale mucho, valga la redundancia, algo que tiene mucha estimación o poder. Eso es algo valioso, algo que realmente tiene mucho valor, algo que tiene estimación, algo que uno desea fervientemente poseer, tener. Eso es algo valioso. Y la palabra de esta mañana cuenta la historia, o va a contar la historia de dos hermanos allí en el Génesis, y estamos hablando de Esaú y Jacob. Y quiero invitarte entonces a viajar un poquito en tu Biblia o en tu aplicación de Biblia en el celular. Vamos a ir a Génesis capítulo 25, versículos 24 al 34, y nos vamos a zambullir en la historia de estos dos hermanos. Y dice que cuando le llegó el momento de dar luz a Rebeca, resultó que en su seno había mellizos. El primero en nacer era pelirrojo y tenía todo el cuerpo cubierto de vello, de allí deriva su nombre. A este lo llamaron Esaú. Luego nació su hermano, agarrado con una mano del talón de Esaú. A este lo llamaron Jacob. Cuando nacieron los mellizos, Isaac tenía 60 años, el papá. Los niños crecieron. Esaú era un hombre de campo y se convirtió en un excelente cazador, mientras que Jacob era un hombre tranquilo que prefería quedarse en el campamento. Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Un día, cuando Jacob estaba preparando un guiso, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. Por eso a Esaú se le llamó Edom. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. Me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que, ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como vendió a Jacob sus derechos de primogénito. Jacob, por su parte, dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue de esta manera. Y observe esta última frase: menospreció sus derechos de hijo mayor. Como ven, aquí tenemos una historia compactada de un episodio, de un hecho que ocurrió en la vida de estos dos mellizos, o mejor dicho, de estos mellizos. Debo de decirles que cuando miraba esta historia, este pasaje, la verdad que me llamó poderosamente la atención, porque hay algunos detalles tan significativos, y yo espero que sean atinentes a nuestra realidad, que podamos leerlos, podamos recordarlos, aquellos que ya saben la historia, con este espíritu, con esta actitud de decir: ¿qué puedo aprender de esta historia? ¿Qué puedo entender para mi vida? ¿Qué puedo traer para mí de esta historia? Dijimos que mellizos, el primero que nace es Esaú, por lo tanto primogénito, primer nacimiento, primero engendrado. De alguna manera lo que está diciendo es que Esaú era quien tenía el derecho adquirido de ser primogénito. Tengo que contarles que la primogenitura era un hecho sumamente importante dentro de las familias orientales, y especialmente en aquellas que tenían ya una raíz hebrea. Digo raíz porque todavía no estamos con el pueblo de Israel formado como tal. Pero lo cierto es que el primogénito tenía dos cosas que lo diferenciaban del resto de los hermanos. Lo primero
era que en ausencia del padre, el primogénito adquiría el liderazgo de la familia, o sea, la conducción de la familia. Así que fíjense qué importante el rol del primogénito. El segundo beneficio que tenía el primogénito era que iba a heredar el doble del proporcional de la herencia. O sea, el primogénito iba a heredar 2 veces más que el resto de los hermanos. Así que esto significaba la primogenitura. Liderazgo, conducción y todavía el hecho de recibir mayor herencia que el resto de los hermanos. De pronto Esaú, siendo el primogénito, va a pasar un hecho muy significativo. Quiero contarles antes de eso que tendríamos que retrotraernos un poquito para entender que no solamente la primogenitura tenía que ver con liderazgo y tenía que ver con mayor herencia, sino también tenía que ver con bendición. Y ahora vamos a mirar en Génesis 22, del 16 al 18, donde Dios habla con Abraham, porque toda esta historia empieza en Abraham. Toda esta línea ancestral de bendición y de propósito de Dios empieza con una promesa a Abraham. Dice, y dijo, como has hecho esto, ¿se acuerdan que Abraham fue a entregar a su hijo? Y no lo negó, sino que el tipo fue a rajatablas con lo que Dios le había dicho, por cuanto no me has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, tan cierto como que yo vivo, afirma el Señor, te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia. Aquí empieza a jugar Esaú. Y no solo Esaú, sino toda la línea de los primogénitos, en la línea ancestral que parte de Abraham hacia adelante. Aquí lo incluye. O sea, Esaú está incluido ahí. Y dice, tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tu descendencia conquistará las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido por medio de tu descendencia. 3 veces, por medio de tu descendencia serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Esaú sabía esto. Esaú sabía, porque de Abraham pasa la línea, digamos, la línea de propósito de Dios a Isaac, que era el padre de Esaú y de Jacob. Y por ende de Isaac va a pasar a sus hijos. Pero ¿qué pasa? Aquí se produce una alteración. Aquí se produce, digamos, un despropósito. Quien debía ser el continuador de esa bendición otorgada años atrás, sufre una interrupción, sufre un corte, sufre un cortocircuito. Así que, repasando, el primogénito, y en este caso el primogénito de esta línea tenía ya tres bendiciones, si me lo permite. Tenía el doble de su herencia o de la herencia, tenía o adquiría el liderazgo de su clan o de familia y era poseedor de la promesa dicha a su abuelo muchos años atrás y que de pronto saltó a su padre y por ende saltaba para él. Y de pronto pasa un episodio, yo diría, casi insignificante. Yo leí esto, pero había salido de casa Esaú. Esa era su habilidad. Y pasan algunas cosas domésticas muy interesantes en el pasaje que no hacen al punto central, pero sí son algunas cosas. Fíjense, yo veo al padre teniendo un hijo preferido y a la madre teniendo al otro hijo preferido. Un tema familiar. Yo no sé usted cómo se maneja con sus hijos, yo no sé usted si a veces decimos, creo que todos decimos, no, yo no tengo ningún predilecto, todos son iguales.
pero aquí no era la cosa así. Y no sé, a lo mejor algunos se representan, ¿no es cierto? Y Jacob estaba, el hijo del corazón era Esaú, porque iba a cazar y le traía a casa y entonces podía comer de lo que cazaba su hijo. El tipo estaba chocho. Pero Jacob era lo contrario a Esaú. Se quedaba en las tiendas, se dedicaba a cocinar. Tipo tranquilo, tipo apacible. Y era la niña de los ojos de su mamá, de Rebeca. Rebeca, su hijo predilecto, ¿quién es? Jacob. Isaac, ¿quién era su hijo predilecto? Esaú. Y aquí está entonces toda esta tensión, esta maraña emocional de esta familia, que si hoy estarían, a lo mejor cerca nuestro, estaríamos tratando de ayudarles a corregir esta disfunción, ¿no es cierto? Allí había un tema. Pero lo cierto es que Esaú, volviendo de cazar, vino muerto de hambre. Muerto de hambre. ¿Y quién estaba en ese momento cocinando? Su hermano. ¿Y qué estaba cocinando? Un fabuloso guiso de lentejas. Se lo voy a describir, permítame. Ese guiso de lentejas tenía patita de cerdo, pedacitos de carne de cerdo, chorizo colorado, panceta y, por supuesto, una buena cantidad de lentejas. Y ahí estaba revolviendo entonces Jacob, y cuando llegó el otro muerto de hambre y olfateó, dice: dame un poco de ese guiso que muero de hambre. Y aquí encontramos a Jacob, del que no me quiero desviar porque no es el centro de la charla de esta mañana. Pero usted sabe, los que han leído esta historia, y después los que han leído más, han visto que el nombre de Jacob significa suplantador. Era muy vivo este Jacob. Era ventajero. Si lo tenemos que definir, a Jacob era un ventajero. Después no voy a hablar tan mal de él. Pero yo no lo tendría como amigo a Jacob. Y Jacob le dice: sí, yo te voy a dar el guiso de lenteja, pero vendeme tu primogenitura. ¿Por qué le pide Jacob semejante cosa? ¿Por qué no le pide otra cosa? Podría haber pedido: si trajiste un cabrito, estuviste cazando un jabalí, ¿por qué no me das el jabalí? No. Dame tu primogenitura. Porque Jacob estaba entendiendo lo que Saúl no entendía. Jacob percibía el valor de ese rango, de ese lugar, y que solo el primogénito iba a recibir la bendición para continuar en la línea ancestral de la promesa de Dios dado en Abraham. Y le dice: véndeme tu primogenitura. ¿Qué dice Esaú? Esaú dice: mira, si me voy a morir de hambre, ¿de qué me sirve la primogenitura? Te la vendo, te la prometo. Dice, le juró, entonces hicieron un pacto, y entonces le entrega la primogenitura a su hermano y él se queda con el plato de lentejas. Yo estoy seguro de lo que usted está pensando en este momento. Usted está pensando, pero ¿tanto en juego por tan poco? ¿Tanto en juego por solo un plato de guiso? Lo mismo que usted piensa, lo mismo que pensaba yo, me parece decir, pero ¿qué le pasó a Esaú? ¿Qué pasó por la cabeza de Esaú para no medir que estaban en juego dos cosas de un valor opuesto enorme? De una oposición en el valor intrínseco de lo que estaba en juego. Entonces, esto nos lleva a algunas ideas, y más que ideas, algunas afirmaciones. Lo primero que quiero subrayar es que Esaú antepuso su urgencia
antes que lo valioso. Puso lo material antes que lo espiritual. Esto es notable porque aquí empezamos tal vez a comprender cómo funcionaron los ingredientes en esta historia. Para Esaú, solucionar su urgencia era más importante que lo importante. Y aquí tenemos un juego que no solamente está delante de Esaú, sino que también está delante de cada uno de nosotros. Porque todos los días vamos a enfrentar decisiones donde tenemos que elegir por lo urgente o por lo importante, porque no siempre van de la mano. Y entonces, ¿cuál es mi urgencia y qué es lo importante? Tal vez a modo de práctica y ahora llevándonos al Nuevo Testamento para tratar de encontrar el equilibrio de la interpretación de las Escrituras, me gustaría ver Filipenses capítulo 3, versículo 20. Y Filipenses capítulo 3, verso 20, nos va a decir, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. En alguna medida esta palabra me dice que tengo lo pasajero por un lado, pero tengo lo eterno por el otro. Y esta es la tensión en la que estamos todos nosotros, todos los días, en cada decisión que tomamos. Lo pasajero versus lo eterno. Y si somos sinceros y honestos con nosotros mismos, muchas veces lo pasajero le gana a lo eterno en nuestra gama de decisiones. Y entonces solucionamos la urgencia, pero perdemos de vista lo eterno. Este pasaje nos dice que usted y yo somos ciudadanos del cielo. Y el ciudadano del cielo tiene otros parámetros, tiene otras líneas, tiene otra conceptual, tiene otro formato. Su mente es la mente de Cristo que trabaja ahora con otros intereses que no son los intereses pasajeros, sino los intereses de la eternidad. Esaú no lo entendió. No la vio. No la vio. Segunda de Corintios 4. Versículos 17 y 18 dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, permítame traerlo, la tormenta de esta semana. ¿Quién de ustedes no sufrió? ¿Quién de ustedes no padeció? ¿Quién de ustedes no se le humedecieron cosas? ¿Quién de ustedes no apareció la gotera? ¿Quién de ustedes? Y qué sé yo, muchos. Pero dice, los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Versículo 18 dice, así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es, no lo escucho, lo que se ve es, mientras que lo que se ve es, lo que no se ve, perdón, es eterno. Entonces, lo visible versus lo invisible. ¿Sabe que el drama de mucha gente dice, yo no puedo verlo a Dios porque no lo veo, no puedo creer en Dios porque no lo veo? Yo a veces personas que me dicen eso, le digo, ¿y usted el amor lo ve? Sin embargo, usted vive, ama y es amado. Ve los resultados, ve el fruto del amor. Y en las cosas de Dios es lo mismo, no necesitamos ver para creer, sino nosotros creemos para ver. Y entonces de pronto tenemos que lo visible es opuesto a lo invisible.
No andamos por vista, andamos por fe. ¿Comprende? No andamos por vista, andamos por fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Gloria a Dios. Entonces hay un modelo diferente de vida. Hay una estructura diferente. Tengo que entender el concepto, porque si no, entonces hago la gran Esaú. Soluciono mi problema inmediato. Tengo hambre, tengo que comer. Y no tuvo ningún tipo de reparo en vender su primogenitura. Filipenses 3:7. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Y otra vez lo urgente versus lo permanente. Lo urgente versus lo permanente. El apóstol Pablo podía decir esta verdad, podía declarar esta verdad desde lo profundo de su corazón. El cristiano ha sufrido un cambio conceptual profundo de su escala de valores. Y si no lo ha hecho, déjame decirte que corres riesgo hasta que realmente no acomodes tu escala de valores conforme a la escala de valores del reino de los cielos.